Al jubilarme, me fui a vivir sola a nuestra casa en la Costa Brava, en paz con la naturaleza. Entonces, mi hija me llamó. Mis suegros se van a vivir contigo. Si no quieres, vuelve a la ciudad. No discutí, no dije nada. Pero cuando llegaron, se encontraron con la sorpresa que les había preparado. Cuando la vieron, se quedaron en shock. Mi nombre es Elena, tengo 68 años, y siempre creí que al jubilarme encontraría por fin un poco de paz. Llevo trabajando desde los 13. Crié a mi hija sola después de la muerte prematura de mi marido. Sostuve el peso del mundo sobre mis hombros durante décadas. Soñaba con una sola cosa: silencio, naturaleza, el sonido de las olas rompiendo contra las rocas cerca de nuestra vieja casa en la costa. Esa casa la habíamos comprado mi marido y yo en una época en la que aún teníamos sueños que cabían dentro del pecho. Era sencilla, pero tenía alma. Allí habíamos imaginado pasar la vejez juntos, pero el destino no pregunta antes de arrancarte a las personas. Cuando me jubilé, tomé la decisión que siempre había estado anclada en mi corazón: volver a aquella casa. La casa donde mi marido reía, donde mi hija aprendió a andar, donde yo sentía su presencia en los detalles que nadie más veía. Hice las maletas despacio, con cariño. Coloqué mis libros preferidos en cajas de cartón. Seleccioné la vieja vajilla de Talavera. Doblé mi manta azul favorita, la misma en la que mi marido dormitaba tantas veces después de comer, y partí en una mañana clara de marzo. La carretera de la costa parecía abrazarme. Con cada kilómetro, sentía mi cuerpo más ligero, como si la ciudad hubiera dejado de ser una prisión de asfalto para volver a ser solo hormigón. Cuando vi el mar por primera vez en aquella curva cerrada de la carretera, mis ojos se llenaron de lágrimas. Había llegado. Por fin había vuelto. Pasé las primeras semanas organizándolo todo. Restauré los viejos armarios de pino, limpié las contraventanas que chirriaban, cuidé el jardín que mi marido amaba, lleno de bugambillas y geranios. Me despertaba temprano para ver el sol nacer sobre el agua y me dormía escuchando el viento colarse por las rendijas de la madera. Era mi vida de nuevo, mi rincón del mundo, mi descanso. Pero la paz nunca dura mucho cuando tienes familia. Fue a principios de abril, una tarde cálida, mientras barría el porche, cuando sonó mi móvil. Era mi hija, Alicia. Contesté sonriendo, imaginando que quería venir a visitarme el fin de semana, pero su voz sonó seca, rápida, demasiado práctica. «Mamá, tengo que hablar contigo». Mi mano se detuvo en el aire, el viento amainó, y el corazón también. «Dime, hija». Respiró hondo. «Los padres de Javier se van a vivir contigo una temporada. Creí haber oído mal». «¿Cómo dices?», pregunté, sintiendo un nudo en el estómago. Alicia continuó, impasible. «Mis suegros están pasando por dificultades. Han vendido su casa. Y como tú estás viviendo sola ahí en la costa, he pensado que os vendría bien a todos. Son mayores, necesitan ayuda». Sentí la escoba resbalar de mi mano. «Alicia, esta casa es mi descanso. Lo sé, mamá, pero es temporal, y tú siempre has sido muy acogedora. Se van a quedar ahí, está decidido». La sangre me hirvió. «Alicia, ¿me lo has preguntado?». Ella suspiró con fuerza, impaciente. «Mamá, no empieces. Si no quieres, vuelve a la ciudad. Quédate en mi piso. Pero aquí no van a vivir, y necesitan un sitio. Así que, o vuelves, o los acoges allí». Me quedé tan paralizada que no pude hablar. Era como si me hubiera dado una orden, no una opción. Yo, que lo di todo por ella. Yo, que me las apañé para criarla sola. Yo, que nunca pedí nada. Yo, que solo quería paz. Alicia continuó. «Llegan el martes. Les he dicho que estarías esperando. Cuídate, luego hablamos». Y colgó. Me quedé inmóvil en el porche, con la brisa del mar en el rostro, pero nada parecía real. Mis pensamientos confusos intentaban comprender cómo mi propia hija podía considerarme un objeto de usar y tirar, cómo mi paz era un precio insignificante a pagar por la comodidad de otros. Pero no lloré, no discutí, no supliqué. Simplemente respiré hondo y tomé una decisión en silencio. Vendrían a vivir aquí, sí, pero no de la forma que imaginaban. La casa era mía, mi historia, mi legado, y quien entra en la casa de una mujer con experiencia pensando que va a mandar, generalmente tropieza con su propio orgullo. Pasé la noche en vela, escuchando el viento golpear las tejas, con el corazón pesado, pero firme. No iba a ser humillada en mi propia casa. No viviría como una invitada en el lugar que construí. Así que empecé mi plan. Un plan sencillo, elegante y absolutamente infalible.
Cuando los suegros de mi hija llegaran por fin, encontrarían la sorpresa que había preparado. Y cuando la vieran, se quedarían paralizados, en shock, porque descubrirían que yo no estaba sola en esta historia, y que la casa de la costa ya no me pertenecía solo a mí, sino a algo mucho más grande, algo que lo cambiaría todo. Después de la llamada de Alicia, me quedé sentada en el porche durante horas. El mar rompía contra las rocas, constante, inmenso, eterno, y yo, tan pequeña ante su fuerza, pensaba, ¿cómo puede una hija tratar a su propia madre como si fuera una habitación vacía, disponible para ser realojada? ¿Cómo alguien que nació de mi vientre, a quien acuné, alimenté y protegí, podía pensar que yo era reemplazable? Hice todo por ella, absolutamente todo. Pero la ingratitud a veces no se manifiesta con palabras, sino con decisiones frías, tomadas como si el corazón fuera un mueble que se cambia cuando pierde su utilidad. ¿No lloré? No. En ese momento solo sentí un peso, y después, extrañamente, un vacío dentro de mí, un vacío silencioso. Y dentro de ese vacío nació algo, una fuerza. La fuerza de la mujer madura, que ya no suplica ser respetada, simplemente lo exige. Aquella noche, caminé por toda la casa, toqué cada pared encalada, cada fotografía antigua, cada detalle que mi marido dejó, y me di cuenta de algo importante. La casa no era solo mía, era parte de mi historia de lucha, parte de mi esencia. Contenía recuerdos, dolores, amores y decisiones que nadie más conocería tan profundamente como yo. No permitiría que dos extraños llegaran aquí y me trataran como a una criada, niñera, cuidadora o una sombra. No dentro del único lugar del mundo donde todavía sentía a mi marido respirando conmigo, en los detalles invisibles. Pasé la madrugada preparándolo todo, pero no como una anfitriona, no como un ama de casa que prepara el hogar para las visitas. Lo preparé con intención, con estrategia, con cada gramo de la sabiduría que mis 68 años me habían enseñado. Coloqué cada mueble en un lugar específico, retiré mis objetos personales de la vista, reorganicé los cajones, separé documentos, escribí notas, decoré una habitación entera con una idea que nadie, absolutamente nadie, podría imaginar. Y mientras el sol se alzaba en el horizonte, tiñendo el mar de oro, yo ya lo tenía todo listo. Todo. Alicia creía que me estaba obligando a aceptar algo, pero nunca entendió que la mujer que la crió no era débil, era silenciosa. Y el silencio de las mujeres maduras es peligroso, porque es dentro de él donde nacen los planes más inteligentes. El martes me desperté antes de las 6, preparé café, me lavé la cara con agua fría, me puse ropa sencilla, pero firme, y me senté en el porche a esperar. Cuando el coche aparcó frente a la casa, vi por la ventana a la pareja bajando, los suegros de mi hija, Carmen y Antonio. Ella, siempre mirando por encima del hombro, con esa nariz respingona de quien cree que su vejez vale más que la de los demás. Él, callado, pero con unos ojos que nunca ocultaron el desdén que sentía por mí, la plebeya que su hijo se había atrevido a dejar embarazada años atrás. Vi a los dos observando la casa como si estuvieran evaluando mercancía, y entonces caminé hasta la cancela, sonriendo, una sonrisa calmada, serena, cortante. «Buenos días», dije. «Bienvenidos». No dijeron nada, simplemente entraron como si fuera mi obligación recibirlos. Carmen fue la primera en abrir la boca. «Bueno, al menos parece limpio. Pensé que estaría peor, pero da igual. Luego veré que hay que cambiar». Respiré hondo, con calma, con la postura de quien ya sabe el final de la historia, pero deja que el otro camine confiado en su propia arrogancia. Antonio miró a su alrededor. «¿Y dónde vamos a dormir?» «Espero que esa habitación grande sea para nosotros. No vamos a estar apretados». «Claro». Seguí sonriendo. «Sí, la habitación grande está totalmente preparada. Me he asegurado de dejarlo todo perfecto». Se miraron con aire de victoria. «Menos mal que has entendido tu papel, Elena», dijo Carmen. «Alicia ya nos lo ha explicado todo. Necesitaremos que cocines para nosotros. No estamos acostumbrados a la comida de la costa. Y también que hagas la compra. Ah, y no toques nuestras cosas. Ya tengo edad para tener que enseñarle a alguien a ordenar la casa como es debido». Yo solo asentí, con calma, profunda, inquebrantable. «Claro, pasad. Vuestra habitación está ahí mismo. La sorpresa está preparada». Caminaron por el pasillo con aire de dueños. Yo me quedé atrás, observando. Cuando abrieron la puerta de la habitación, se detuvieron en seco, se quedaron helados, completamente pálidos. Sus ojos se abrieron tanto que parecían salirse de las órbitas,
Y Carmen, por primera vez en toda su vida, se quedó sin palabras, sin voz, sin reacción. Porque en esa habitación que ellos creían que sería la suya, estaba la sorpresa que preparé, la prueba de que no mandarían en mí, la prueba de que yo no estaba sola en aquella casa. Y cuando lo vieron, se quedaron en estado de shock. Antonio dio un paso atrás. Carmen se llevó la mano a la boca y yo, desde la puerta, simplemente dije: «Ah, se me olvidó avisar. La casa no está tan vacía como imaginabais». Y su silencio fue la música más dulce que jamás había oído. La historia, en ese momento, ni siquiera había comenzado. El shock estampado en el rostro de los dos iluminó la habitación más de lo que cualquier bombilla podría. Era como observar dos máscaras cayendo al mismo tiempo. La sorpresa que preparé era sencilla, pero devastadora. Justo en el centro de la habitación, aquella que Carmen ya imaginaba decorar con sus cortinas de flores y alfombras bordadas, había una cama hecha con extremo cuidado. No era una cama de matrimonio, ni dos camas de invitados. Era la cama de mi hermana mayor, Lourdes. Estaba sentada en ella, con el pelo blanco recogido en un moño desenfadado, las gafas en la punta de la nariz, hojeando un libro de tapa dura que había cogido de mi estantería. Levantó la vista en cuanto abrieron la puerta y sonrió. Una sonrisa tranquila, pero con un brillo afilado, típico de nuestra familia. «Ah, vosotros debéis de ser los suegros de Alicia», dijo, pasando la página lentamente. «Elena me ha hablado mucho de vosotros». Carmen palideció. Antonio endureció los hombros. Los dos se quedaron en la puerta sin saber si dar media vuelta, si fingir educación o si gritar. «¿Quién es esta?», preguntó Carmen entre dientes. Di un paso más, apoyando la mano en el marco de la puerta. «Esta es mi hermana Lourdes. Vive conmigo ahora». Lourdes cerró el libro, lo dejó a un lado con delicadeza y dijo: «Alicia me llamó ayer. Tuvo el valor de mandaros aquí, pero no tuvo el valor de preguntar si yo estaba. Se parece a su madre, ¿verdad, Elena? Decide todo sola y luego desaparece». No pude evitar una sonrisa discreta. Carmen tartamudeó. «Pero no nos avisaron. No dijeron que otra persona vivía aquí». Ladeé la cabeza. «¿Acaso vosotros me avisasteis a mí de que veníais a vivir a mi casa?» Un silencio denso se apoderó del pasillo. Se podía oír hasta el sonido del viento pasando entre las vigas del porche. Lourdes se levantó despacio, ajustándose el vestido ancho y azul. «¿Sabéis?», continuó. «Cuando Alicia me pidió que viniera a quedarme con mi hermana, me pareció extraño, pero ahora todo encaja. Creyó que Elena estaba sola, creyó que llegaríais aquí y lo convertiríais todo en vuestro cuartel general, pero parece que se equivocó en las cuentas». Antonio apretó los puños. «Esto es una falta de consideración. No esperábamos una intrusa». Lourdes rió levemente. «¿Intrusa? En esta casa, querido. Esta casa era de mi familia mucho antes de que vosotros soñarais con pisarla. Si hay intrusos, no somos nosotras». El rostro de Carmen se puso rígido. Sus mejillas, siempre tan cuidadosamente maquilladas, empezaron a temblar. «Alicia dijo que la casa era solo tuya», afirmó, mirándome fijamente con sus ojos duros. «Y que estarías encantada de tener compañía». Entonces respondí: «Creo que Alicia debería haber recordado que la compañía solo es buena cuando es invitada. Obligar a alguien a aceptar visitas es otra cosa, y a vivir, entonces, es mucho más grave». Carmen y Antonio volvieron a mirarse, incómodos, como si los hubieran empujado a una obra de teatro cuyo guión no conocían, pero en la que su papel estaba muy claro. No eran protagonistas ni secundarios, eran simplemente invasores descubiertos en pleno acto. Yo continué: «Vinisteis a mi casa, creyendo que yo renunciaría a mi vida, a mi descanso, a mi silencio y a mi libertad, porque Alicia lo determinó sin preguntar, sin pensar, sin respeto». Me detuve frente a ellos y respiré hondo. Pero a mi hija se le olvidó un detalle. Se le olvidó quién soy yo, y se le olvidó que esta casa no es un trastero, ni una residencia de ancianos involuntaria, ni un cuarto de emergencia para quien decide aparecer. Antonio dio un paso al frente. «¿Entonces estás diciendo que no nos vamos a quedar aquí?» Mi sonrisa fue lenta. «Estoy diciendo que lo vais a descubrir por vosotros mismos». Lourdes se cruzó de brazos, firme, imponente, como solo las mujeres de nuestra familia saben ser. «La habitación que creíais que sería vuestra», dijo, «es mía, y no va a cambiar, porque Elena me llamó para vivir aquí cuando se dio cuenta de que la soledad se estaba haciendo grande. Y yo vine para ayudar, para apoyar, para hacer compañía. No para quitarle nada.
El silencio se hizo más pesado. Carmen finalmente explotó. «Esto es un absurdo. Deberías recibirnos. Somos la familia de tu hija». Y yo respondí, «La familia no es un título. La familia es un comportamiento. Y vuestro comportamiento, desde que bajasteis de ese coche, no me hace querer compartir ni mi mesa, mucho menos mi casa». No tenían que responder. Lourdes completó, «Pero podéis estar tranquilos. Elena os ha preparado una sorpresa con cariño. El espacio está reservado». Abrieron los ojos como platos. «¿Qué espacio?», preguntó Antonio. Caminé hasta la ventana y señalé la antigua casita de aperos al fondo del terreno. Una construcción vieja, pequeña y sofocante donde en el pasado guardábamos herramientas y objetos olvidados, pero que ahora tenía otra función. Y dije con firmeza, «¿Queréis quedaros? Estupendo. Pero no será dentro de mi casa, será ahí. La he limpiado, lo he dejado todo en orden. Es simple pero digno». Lourdes añadió, «Y si no os gusta, la carretera de vuelta a la ciudad está ahí mismo». Carmen palideció. Antonio se quedó sin habla. Querían entrar mandando y se encontraron con mujeres que ya no obedecen a nadie. Mujeres maduras, fuertes, cansadas de ser tratadas como criadas emocionales. Yo finalicé. «Vinisteis imponiendo condiciones. Yo os ofrezco opciones. Aquí no manda nadie más que yo. Elegid». Antonio respiró hondo, conteniendo la furia. Carmen apretó el bolso contra su pecho. Y fue en ese momento, en el instante exacto en que su arrogancia chocó contra la barrera de mi dignidad, cuando me di cuenta. Carmen y Antonio se quedaron allí, de pie, mirando la casita de aperos como si fuera una sentencia. Veía en sus ojos el temblor de quien creía que venía a mandar y se encontró con un muro hecho de madurez, de dignidad y de una palabra que nunca imaginaron oír de mí. No, pero no se rindieron tan rápido. La arrogancia siempre intenta dar un último suspiro antes de morir. Carmen se cruzó de brazos, levantó la barbilla y dijo, «No tenemos otra opción ahora mismo. Nos quedaremos, pero solo hasta que arreglemos nuestra vida. Espero que seas generosa con nosotros, ya que somos familia». Respiré hondo. Lourdes soltó un sonido corto, casi una risa, pero se contuvo. Antonio murmuró, «Sí, ya veremos cómo funciona esto». No respondí. Simplemente los conduje hasta el final del terreno, donde la puerta de la casita estaba abierta, dejando entrar la luz. La estructura era sencilla, modesta, pero limpia, aireada, con colchones nuevos, sábanas dobladas, una pequeña mesa, utensilios básicos y toallas planchadas. Hice todo con esmero, pero no por ellos. Lo hice por mí, por mi conciencia tranquila, por mi sentido de la justicia. Cuando entraron, Carmen hizo una mueca de asco, mirando las paredes. «Esto era un almacén», dijo. «No es lugar para personas». Mantuve la voz firme. «Ahora está en buenas condiciones, y es donde podéis quedaros. Si queréis más comodidades, podéis volver a la ciudad o alquilar otro sitio. Aquí es así». Se giró hacia mí, indignada. «Alicia dijo que cuidarías de nosotros, que cocinarías, harías la compra, limpiarías la casa, te encargarías de la ropa, que estabas sola y necesitabas compañía». Esbocé una leve sonrisa. Ella lo dijo, pero ella no manda en esta casa, y compañía es diferente de sumisión, Carmen. Antonio se sentó en la cama y probó el colchón con expresión de desprecio. «Por lo menos has preparado algo decente. Veremos si la comida vale la pena». Aquello me dolió, pero no reaccioné de inmediato. Las mujeres de mi edad aprendemos que el silencio, cuando se usa con intención, es un arma afilada. Respondí con calma. «Vais a cocinar lo que queráis. Cada uno se ocupa de su plato». Carmen abrió los ojos como platos. «¿Cómo que no? ¿No vas a cocinar?» «No, yo cocino para mí. Vosotros cocináis para vosotros. Somos adultos viviendo en espacios diferentes». Su rostro se ruborizó y sentí que algo cambiaba en el aire. Era como si la casa hubiera suspirado aliviada. Como si por primera vez tuviera una dueña que se ponía a sí misma en primer lugar. La primera noche. Las sombras comienzan a moverse en la noche. Preparé mi cena habitual. Pescado a la plancha con limón y hierbas, y una ensalada ligera. El aroma recorrió la casa suavemente. Lourdes se sentó conmigo a la mesa. Hablamos de cosas sencillas, el ruido de las olas, el viento que entraba más fuerte por la ventana del este, los libros que había traído, los recuerdos de nuestro padre, pero en el fondo había algo no dicho. Alicia nos había traicionado, no con palabras, sino con la cruel indiferencia usada contra quien la trajo al mundo. Al final de la cena, oí pasos arrastrados en el pasillo exterior. Era Carmen. Entró por la puerta de la cocina sin llamar,
sin avisar, sin respetar. El olor de la comida llegaba hasta la casita. Dijo con una expresión de asco disfrazada de interés. ¿No has hecho para nosotros? Lourdes levantó la mirada. Carmen, ya te lo han dicho. Elena cocina para ella. Tú te ocupas de tus comidas. Carmen me ignoró y se dirigió a la cocina como si fuera la dueña de la casa. Abrió la sartén, miró dentro, la cerró. Esto es falta de hospitalidad, murmuró. Una mujer de tu edad debería saber recibir visitas. Sentí el golpe. Dolía. Claro que dolía. Ser vista como incapaz, como una herramienta, como la criada de la familia ajena. Pero me mantuve firme. Carmen, vosotros no sois visitas, sois imposiciones. Y no voy a servir a nadie. Si quieres comida, haz la tuya. Se puso roja. Nunca me habían faltado tanto al respeto. Lourdes respondió. Pues bienvenida a la realidad. Aprende a respetar a quien te acoge o te vas mañana mismo. Carmen salió de allí como una ráfaga de mal viento, murmurando cosas que no tuve interés en descifrar. Al día siguiente, la primera ofensa disfrazada. Estaba regando las plantas temprano cuando oí su voz detrás de mí. Elena, ¿de verdad pretendes dejarme en ese cubículo del fondo? Respiré hondo. Sí. Ella vaciló. Luego soltó. Ahora entiendo por qué tu hija prefirió a su suegra. Es difícil convivir contigo, siempre tan fría. La palabra entró como un cuchillo, pero respiré con calma, con firmeza. Fría es quien no pregunta antes de imponer. Fría es quien usa la vejez de otra como una comodidad. Fría es quien trata la casa de los demás como si fuera un trastero. Yo solo me estoy defendiendo. Se quedó muda y yo seguí regando. Su silencio me dio más paz que cualquier playa. Al tercer día, el primer intento de dominación. Me desperté con pasos firmes en la puerta. Era Antonio. Elena, tenemos que hablar. Necesitamos tus llaves de la casa grande. Vamos a reorganizar los espacios. Me quedé inmóvil unos segundos. Las llaves, la casa grande, ¿de verdad creía que tenía ese derecho? Me levanté despacio. Le miré a la cara con la fuerza de décadas de supervivencia. No, Antonio. No tendréis las llaves ni entraréis aquí cuando os apetezca. Tenéis un espacio, usadlo. Frunció el ceño, irritado. Alicia dijo que estarías de acuerdo, y que siempre has sido demasiado blanda. Aquello me atravesó como un rayo. Blanda. ¿Alicia había dicho eso? Blanda. La palabra resonó dentro de mí, golpeando heridas antiguas, de cuando trabajé de empleada, y la señora decía que era blanda para aguantar más peso. De cuando mi marido murió y dijeron que era blanda por llorar demasiado. De cuando Alicia creció y dijo que era demasiado blanda para poner límites. Respiré hondo. Blando es quien no sabe defenderse. Yo he aprendido. Y vosotros también lo haréis. Se fue echando pestes. Lourdes apareció a mi lado, poniendo una mano en mi hombro. Aún no lo han entendido, Elena, pero lo entenderán. La madurez no pide respeto, lo impone. Sonreí con gratitud, pero en el fondo sabía. La historia solo estaba empezando, y la humillación que aún intentarían imponerme sería mucho mayor de lo que imaginaba. Pero el giro sería aún más poderoso. Si te gustan nuestras historias y quieres ayudarnos a seguir trayendo contenidos así, suscríbete al canal. Eso nos apoya mucho y nos permite seguir compartiendo narrativas fuertes como esta. Ahora sí, continuamos. Aquel amanecer parecía normal, pero había algo diferente en el aire, algo denso, casi eléctrico, como si la casa hubiera presentido que yo estaba a punto de cambiar. La playa estaba silenciosa, el mar casi inmóvil, pero dentro de mí se formaba una tormenta. 3 días de convivencia con Carmen y Antonio fueron suficientes para que entendiera una amarga verdad. No habían venido a vivir conmigo, habían venido a dominarme. Y Alicia les había entregado mi dignidad en bandeja. Lo veía en los detalles, en la mirada de reojo cuando abría la nevera, en el tono seco cuando me pedían algo, como si fuera una empleada, en la forma en que trataban a Lourdes, como si fuera un obstáculo inconveniente, y, sobre todo, en el silencio calculado entre un comentario venenoso y otro. Pero aquel tercer día por la mañana, todo empeoró, mucho peor. La primera humillación pública. Estaba limpiando el patio, recogiendo hojas caídas, cuando oí la voz de Carmen, demasiado alta para hacer una conversación casual. Me quedo impresionada, le decía a Antonio, sabiendo muy bien que yo estaba allí a pocos metros. ¿Cómo hay gente que se jubila y cree que merece descansar? Mi madre se levantaba a las 5 todos los días y nunca se quejó. Antonio respondió, es esta generación frágil. Todo les ofende, todo les duele. Antiguamente,
Una vieja trabajaba hasta caer redonda. Me detuve. Respiré hondo. Seguí barriendo. Carmen no se detuvo. Y esta casa podría ser también aprovechada por Alicia. Ella y Javier han trabajado tanto. Mientras tanto, su madre se queda aquí sola, disfrutando de la vida. Es injusto. Injusto. La palabra retumbó dentro de mí. Injusto era haber criado a Alicia sola. Injusto era haber ahorrado cada céntimo para comprar esta casa. Injusto era haber sido madre, padre, proveedora, consuelo, fuerza, todo, y ahora ser tratada como una usurpadora de lo que es mío. Estaba al límite. Lourdes apareció a mi lado. No dejes que te afecte, Elena, dijo en voz baja. Quieren romperte por dentro. Así es como la gente arrogante gana, debilitando el alma del otro. Pero tu alma no es frágil. Cuando dijo eso, algo dentro de mí se alivió. Pero la paz duró poco. La reunión de emergencia que nos impusieron al final de la tarde. Antonio llamó a la puerta de mi salón sin permiso. Entró, se sentó y avisó. Tenemos que hablar. La familia es así. Unos ayudan a otros y vas a tener que adaptarte. Carmen entró justo detrás, cruzándose de brazos. Sí, sobre todo porque tu hija espera eso. Y, sinceramente, Elena, nunca has sido muy útil en estas cosas prácticas. Pero ahora tendrás la oportunidad de contribuir de verdad. Se me cortó la respiración. ¿De qué estáis hablando? Antonio se sentó con las piernas abiertas, relajado, como si estuviera en su propia casa. Hemos decidido organizar la rutina de aquí. ¿Cómo vamos a vivir? Y eso te incluye. Me mantuve firme. Yo no he decidido nada, Carmen respondió. Pero nosotros sí, y tienes que aceptarlo. Sacó un papel del bolso, una lista que habían preparado. Todavía recuerdo cada punto porque las palabras me quemaron la memoria. Desayuno para 3 personas, compra de fruta fresca, lavandería los martes y viernes, preparar almuerzo ligero todos los días, usar los condimentos a los que estamos acostumbrados, ordenar la casa, evitar ruidos por la noche, ceder el salón para nuestras visitas y, por último, mantener la casa organizada según nuestras necesidades. Me quedé sin aire. ¿Estáis exigiendo que sea vuestra empleada? Carmen esbozó una pequeña sonrisa venenosa. No es un empleo, es colaboración. Estás sola, jubilada, tienes tiempo libre. Y, al fin y al cabo, mi hija nos prometió que no pondrías dificultades. La palabra prometió entró como un puñetazo en el estómago. Prometió. Alicia me había vendido. Había garantizado mi obediencia como quien promete la entrega de un paquete. Antonio completó. Dijo que siempre había sido maleable, que siempre lo aceptabas todo, que siempre eras demasiado tranquila. Cerré los ojos. Demasiado tranquila, blanda, débil, sumisa, etiquetas que me habían acompañado durante décadas. Confundieron mi serenidad con cobardía. Pero aquella tarde me di cuenta de algo que lo cambió todo. Alicia solo dijo eso porque nunca me había defendido. Y ahora tenía que hacerlo. Lourdes entró de repente en el salón, sin llamar, sin pedir permiso. Su mirada era una muralla. Reunión terminada, dijo con firmeza. Esta casa no es vuestra. No mandáis en nada aquí. Salid del salón de mi hermana. Ahora, Antonio se levantó furioso. ¿Quién te crees que eres? La mujer que os va a echar a la calle si seguís hablando como si fuerais los dueños, respondió Lourdes. Carmen intentó mantener su superioridad. A Alicia no le va a gustar esto. Lourdes rió. Pues que venga Alicia aquí y aprenda que una madre no es un peón de ajedrez. Se fueron, pero se fueron con una mirada que conozco bien. La mirada de quien no se rinde, de quien está herido, de quien lo intentará de nuevo, y lo intentarían mucho peor. Pero aquella noche, cuando me quedé sola, algo finalmente cambió dentro de mí. No era rabia, no era tristeza, era algo más grande. Era el giro, el despertar. Era el momento en que dejé de temer perder mi paz y pasé a luchar por ella. Me senté en el sofá y lloré, no de dolor, sino de liberación. Elena, dijo Lourdes, poniendo una mano en mi hombro. Ahora empieza la parte en la que demuestras quién eres realmente. Y yo respondí solo con un susurro. Van a aprender. Después de aquella reunión absurda que Carmen y Antonio intentaron imponer, la casa quedó extrañamente silenciosa. Pero no era un silencio bueno, de esos que trae la naturaleza. Era un silencio cargado que anunciaba tormenta. Y yo, por más que intentara limpiar la cocina, organizar el salón u oír el mar fuera, sentía por dentro que algo se estaba tramando. No era imaginación.
Era intuición, la amarga sabiduría que solo las mujeres de mi edad poseemos. Lourdes también se dio cuenta. Me miró mientras se lavaba las manos en el fregadero. No van a aceptar perder, dijo. Lo sé, respondí. La gente arrogante no soporta los límites. Y yo había puesto un límite demasiado grande para dos que siempre habían vivido pisando a los demás. Alicia entra de nuevo en la historia y trae la puñalada final. Era casi la hora de comer cuando sonó mi móvil. Alicia. Mi corazón, que antes se llenaba de alegría al oír el nombre de mi hija, ahora mezclaba angustia y decepción. Contesté. Mamá, dijo en un tono impaciente. Acabo de hablar con Carmen. ¿Qué está pasando ahí? Respiré hondo. Lo que está pasando es que has mandado a 2 personas autoritarias a vivir a mi casa sin consultarme. Alicia. Y no voy a ser su empleada. Soltó una risa corta, irritante. Mamá, por favor. Son mayores. Deberías ayudar. Es lo mínimo. Sentí el dolor subir por el pecho. Lo mínimo, Alicia, sería que me preguntaras antes de decidir por mí. Lo mínimo sería respetarme. Lo mínimo sería recordar que soy tu madre, no tu empleada. Su silencio dolió más que cualquier palabra. Y entonces respondió con frialdad. Mamá, siempre has sido una dramática. Pensé que te alegrarías de tener compañía, pero si es para crear problemas, puedo decirles que vuelvan. Claro que entonces tú también tendrías que volver, porque no voy a dejar que envejezcas ahí sola, no es seguro. Y sinceramente, estás empezando a dar señales de que no sabes vivir sola. La frase me atravesó el pecho como una lanza. Estás empezando a dar señales de que no sabes vivir sola. Estaba insinuando fragilidad, incapacidad, demencia, así era como me veía mi propia hija. Lourdes, que escuchaba la conversación de lejos, apretó los labios, conteniendo la rabia. Permanecí en silencio unos segundos. Alicia, dije al fin, ¿crees que soy incapaz? Vaciló. Fue un segundo, pero un segundo que gritó más que 1000 palabras. Mamá, te estás haciendo mayor, es normal necesitar ayuda. Una lágrima cayó por mi barbilla. No de tristeza, de indignación. Mayor no significa sumisa, mayor no significa tonta, mayor no significa desechable, pero no quiso escuchar. Solo quiero evitar que hagas una tontería. Por favor, coopera. Sé sensata. Ellos lo necesitan. Haz tu parte. Haz tu parte. Así era como me hablaba ahora, como alguien que cobra un salario emocional, como alguien que exige un retorno. Finalicé. Alicia, llevo siendo sensata 68 años. Y solo me estás hablando así porque crees que no tengo el valor de imponerme. Pero vas a descubrir quién soy. Bufó. No sé por qué estás así. Luego hablamos. Intenta no crear problemas. Y colgó. Ni un adiós, ni un te quiero, ni un cuídate. Solamente intenta no crear problemas. El teléfono se me resbaló de la mano. Lourdes se acercó y me secó las lágrimas con cuidado. Te ha dicho eso porque creía que ibas a seguir callada, Elena. Pero la mujer que crió a Alicia no es débil. Y estás a punto de recordárselo. Inspiré hondo, y en ese instante nació dentro de mí la certeza. No lucharía solo por mi paz, lucharía por mi dignidad. La microagresión que rompe la última barrera. Por la tarde, Carmen apareció en la cocina una vez más sin llamar, como siempre. Abrió la nevera, luego un armario, luego el cajón de los cubiertos, todo en silencio, buscando algo de lo que poder quejarse, hasta que encontró una sartén aún húmeda, lavada por mí horas antes. Carmen levantó el objeto con 2 dedos, como si estuviera sucio. «Esto está mal lavado. ¿No tenías que hacer las cosas con más atención?» Sentí la mano temblar. Fue la primera vez. Y Lourdes se dio cuenta. «Carmen», dijo mi hermana, entrando de repente, «la sartén está limpio. Si no te gusta, lávala tú». Pero ella no se detuvo. Vino directamente hacia mí. «Pensé que eras más cuidadosa, Elena. Ahora entiendo por qué tu hija no quería que te quedaras sola aquí. No eres capaz de cuidar ni tu propia cocina». Sentí el alma desprenderse por dentro. Fue como un chasquido, una ruptura, una separación entre la Elena que lo aceptaba todo y la Elena que renacía en ese preciso segundo. Mi mirada se alzó lentamente. Me enfrenté a Carmen, y por primera vez desde que llegaron, mi voz salió sin temblor. «Carmen, es la última vez que me hablas de esa manera». Ella rió, una risa corta, superior. «Ah, ¿sí? ¿Y qué vas a hacer?» Levanté la mano despacio, cogí el paño del fregadero, lo doblé una y otra vez, y lo dejé sobre la encimera. Lourdes sonrió. Lo había entendido. El giro había comenzado. Respondí.
Voy a demostraros que no soy la anciana que imagináis. No soy dócil, no soy débil, y no soy sierva. Carmen frunció el ceño. ¿Y cómo piensas demostrarlo? Sonreí, una sonrisa leve, tranquila, cargada de peligro. Lo vais a descubrir. Intentó reír de nuevo, pero esta vez el sonido salió trémulo, porque se dio cuenta por primera vez de que yo tenía un plan y que ella no tenía ni idea de lo que estaba a punto de suceder. Después de que Carmen señalara la sartén como prueba de mi supuesta incapacidad, después de que Alicia me echara encima la responsabilidad de toda una vida sin preguntarme nada, después de que Antonio exigiera la llave de mi casa como si yo fuera una empleada, algo dentro de mí finalmente despertó. No era odio, no era rabia, era conciencia, la conciencia de que había pasado años tragando cosas que nunca debería haber tragado. Había confundido paz con silencio, y silencio con sumisión. Era tranquila, pero no era cobarde, y ellos aún no lo sabían. Lourdes se dio cuenta incluso antes que yo. Por fin, dijo al verme colocar el paño sobre la encimera con calma. Ahora sí, mi hermana ha vuelto. Sonreí levemente. Una brisa atravesó la cocina, hizo que la cortina se balanceara, y, en ese gesto simple, casi místico, lo sentí. La casa estaba de mi lado, la casa que compré, la casa que mantuve, la casa que protegí, la casa donde vivió mi marido, la casa donde creció Alicia, la casa donde reposaba mi dignidad. La casa lo sabía, y la casa reaccionaría. El primer paso de mi plan. Sabía que Carmen y Antonio solo entendían un lenguaje, el control. Vivían intentando controlarlo todo, rutinas, espacios, palabras, cuerpos, decisiones que no eran suyas. Así que, para quebrarlos, necesitaba quitarles exactamente eso, el control. Empecé al final de esa tarde, sin levantar sospechas. Le dije a Lourdes, esta noche no cenamos aquí. Ella arqueó las cejas. ¿A dónde vamos? A la casita del fondo. Su sonrisa casi iluminó el patio. ¿Vas a empezar por ahí? Sí, respondí, porque ese era su territorio, y su territorio será mi primer escenario, la primera noche de incomodidad. Llevé a Lourdes conmigo a la casita por la noche, cuando Carmen y Antonio estaban en la parte delantera del terreno, discutiendo en voz baja, probablemente sobre cómo podrían doblegarme, cómo Alicia había dicho que yo era maleable. Pobres ingenuos. Cuando entramos en la casita, cerré la puerta despacio. Lourdes observó todo con atención. ¿Vas a reorganizar? Sí, respondí, pero no de la manera que ellos piensan. Pasé la mano por cada superficie, la cama, la mesita de noche, la ventana, los cajones, y dije, querían comodidad, querían control, querían sentirse dueños de la situación. Lourdes completó. Y tú les vas a quitar exactamente eso. Asentí, moví la mesa al centro. Quité la cortina que daba sombra, dejé la ventana sin protección alguna. El viento frío del litoral entraría con fuerza por la noche. Separé objetos que harían ruido cuando se abriera la puerta. Recogí pequeñas comodidades que ellos no valoraban. Dejé a propósito la bombilla más débil. Lourdes observaba, fascinada. No estás siendo cruel, dijo. Les estás devolviendo la misma moneda. No respondí. Aún no estoy devolviendo nada. Solo les estoy mostrando que esta casa tiene reglas y que quien manda en ella soy yo. Ella sonrió. Y entonces hice algo que lo cambió todo. Cogí la llave de la casita, una llave discreta, antigua, y cerré la puerta con llave por fuera. Lourdes abrió los ojos como platos. Elena, sonreí de lado. ¿Quieren vivir aquí? ¿Quieren vivir bajo mis condiciones? Entonces, necesitan aprender que no se entra y se sale de los espacios sin pedir permiso. Si quieren respeto, van a aprender a pedirlo. Lourdes bufó, emocionada. Eres brillante, pero no era eso. No era brillantez, era liberación. El primer shock. Volvimos a la casa antes de que notaran nuestra ausencia. Eran casi las 8 de la noche cuando los dos aparecieron en el porche. Carmen ya venía gritando. Elena, la puerta de donde dormimos está cerrada con llave. ¿Cómo es posible? ¿Quién ha tocado? ¿Dónde está la llave? La miré con calma. La he cerrado yo. Antonio dio un paso atrás, intentando controlar un ataque de ira. ¿Cómo te atreves? ¿Esa habitación es nuestra? Respondí con la voz baja, pero firme como el acero. Vosotros dos llegasteis a esta casa sin preguntar. Entrasteis en las habitaciones sin permiso, revolvisteis armarios, me ordenasteis mi rutina, invadisteis mi silencio, intentasteis dictar las reglas. Carmen abrió la boca, indignada. Elena, somos familia. Me acerqué, la miré directamente a los ojos.
La familia no impone, la familia pide, la familia conversa, la familia respeta. Antonio intentó ser irónico. ¿Y dónde vamos a dormir hoy? ¿En el suelo? No respondí. Os he preparado un espacio. Miraron a su alrededor, no vieron nada. ¿Dónde? Preguntó Carmen. Señalé el porche lateral, donde había 2 hamacas extendidas, limpias, con mantas dobladas. Ahí. Deberías haber visto sus caras, pálidos, ofendidos, humillados. Lourdes estaba detrás de mí. No se reía, pero sabía que por dentro estaba aplaudiendo. Carmen abrió los ojos desmesuradamente. Tú no harías eso. Ya lo he hecho, respondí. Y mañana por la mañana, cuando os despertéis, me decís cómo queréis continuar. Si queréis quedaros en la casita, respetad. Si queréis iros, puedo llamar a un taxi. Antonio se abalanzó. ¿Estás loca? Y yo respondí con el arma que menos esperaban. La calma. No. Simplemente no soy una esclava. El mar rompía de fondo, la noche era profunda, el viento frío atravesaba las hamacas, y ellos, por primera vez, tuvieron miedo. Miedo no de mí, sino de algo que nunca imaginaron. Una mujer mayor que no se doblega. Una mujer mayor que piensa. Una mujer mayor que sabe defenderse. El inicio del síndrome del miedo. Aquella noche, oí a Carmen lloriquear en voz baja en la hamaca. Antonio tosía de irritación. No durmieron. El frío los molestó. La incomodidad los expuso. Su vulnerabilidad salió a la luz. Y yo, sentada en el porche de la casa grande, lo oí todo. No por placer, sino porque lo sabía. Así era como la dignidad comenzaba a volver, pidiendo permiso para entrar y tomando su espacio poco a poco. Lourdes se sentó a mi lado. ¿Y ahora qué? Preguntó. Inspiré el olor del mar. Ahora intentarán reaccionar. Y cuando reaccionen, les mostraré la verdad que aún no he mostrado. Ella frunció el ceño. ¿Qué verdad? Sonreí lentamente. Alicia no lo sabe, pero la casa no está a mi nombre. Lourdes se quedó inmóvil. Alicia siempre creyó que heredaría esta casa. Siempre contó con ello. Pero cuando me di cuenta de que me estaba tratando como una carga, lo transferí todo. ¿A quién? Miré a mi hermana y respondí. A quien nunca me dio la espalda. Se llevó la mano a la boca. Eres más inteligente que todos ellos juntos. Sonreí. Creen que van a echarme, pero en realidad son ellos quienes ya no tienen lugar aquí. Y así, en aquella noche fría, bajo el sonido de las olas y el viento, comenzó la fase más poderosa de mi giro. La fase en la que ya no sufría en silencio, sino que preparaba mi propio desenlace. La mañana siguiente amaneció nublada, con el cielo cubierto y olor a lluvia en el aire. Me desperté antes del amanecer, como siempre. Hice café, corté fruta, organicé la cocina. Pero aquella mañana, todo parecía más nítido, más claro, como si finalmente estuviera viendo la vida sin los filtros que siempre usé por miedo a herir a alguien. Cuando salí al porche, encontré a Carmen y Antonio envueltos en las mantas que les dejé, con ojeras profundas y expresiones arrugadas. Parecían más pequeños. Sí, pequeños. Pequeños en comparación con el tamaño de su propia arrogancia. Solo dije, «Buenos días». No respondieron. Lourdes vino justo detrás de mí, con una taza en las manos. «¿Habéis dormido bien?», preguntó con una leve sonrisa. El silencio fue la respuesta. Antonio se levantó, sacudiéndose el polvo del cuerpo. «Elena, esto no es vida. Nos has humillado y Alicia lo va a saber». Carmen también se levantó. «Vas a pagar por lo que hiciste ayer». Mantuve la calma. Lo que hice ayer fue simple. Puse límites, algo que nunca habéis tenido en la vida, porque siempre creísteis que el mundo debía inclinarse ante vosotros. El rostro de Carmen se enrojeció. «No nos hables así. Somos gente de respeto. La gente de respeto no invade la casa de los demás», respondí. «La gente de respeto no trata a las mujeres mayores como empleadas. La gente de respeto sabe pedir, y vosotros solo exigís». Antonio se acercó. «No importa. Vamos a arreglar esto. Alicia viene para acá hoy mismo, y ella va a poner orden en todo esto. A ver qué dices cuando tu hija esté aquí». Lourdes se cruzó de brazos. «Estamos esperando». Y así era, más pronto de lo que imaginábamos. La llegada de Alicia y el primer shock. Poco después del mediodía, un coche plateado se detuvo frente a la casa. Alicia salió de él a toda prisa, cerrando la puerta con fuerza. Entró en el terreno sin siquiera mirar al mar. Parecía nerviosa, irritada, lista para un enfrentamiento. En cuanto me vio, vino hacia mí, con los ojos desorbitados. «Mamá, ¿qué has hecho?». «Carmen me ha llamado desesperada. Dice que los has echado de la habitación y los has obligado a dormir en el porche».
¿Te has vuelto loca? Esa frase abrió dentro de mí una herida que ya no quería esconder. Que si me he vuelto loca por no aceptar ser una esclava, por no aceptar que dos extraños manden en mí dentro de mi propia casa, o porque finalmente he dejado de ser la madre que lo acepta todo. Abrió la boca, sorprendida por mi tono firme. Mamá, estás haciendo una montaña de un grano de arena. Solo necesitan ayuda. Lourdes se acercó. Alicia, la ayuda no se impone, se pide, se conversa, se negocia. Has entregado a tu madre como si fuera un mueble viejo que se puede reubicar sin avisar. Alicia se giró hacia ella. Esto es un asunto de familia, Lourdes. No te metas. La mirada de Lourdes se agudizó. Yo soy su familia, antes que tú. Alicia respiró hondo, irritada. Mamá, mira lo que estás causando. Esto es un desastre. Confía en ti. ¿No podías simplemente haber dicho que no? Solté una risa baja. Dije que no, Alicia. Eres tú la que no escuchó. El silencio cayó pesado, cortante. Alicia se cruzó de brazos. Pues bien, vamos a resolver esto como adultos. Quiero ver la escritura de la casa. Si piensas que puedes echar a mis suegros de aquí, necesito confirmar una cosa. Si esta casa es mitad mía, yo también decido. La frase flotó en el aire como veneno. Mitad mía. La miré lentamente. No parpadeó. Alicia, ¿has venido a confirmar si tienes derecho a la mitad de mi casa? Respondió sin culpa. Si es necesario, sí. Necesito garantizar mi futuro y el de Javier. Lourdes emitió un sonido de indignación. ¿Te estás escuchando, niña? Tu madre está viva, presente, entera. ¿Y ya estás preguntando por la herencia? Alicia puso los ojos en blanco. No es por la herencia. Es por responsabilidad. Se está haciendo mayor, y necesito tener seguridad sobre lo que será nuestro mañana. Respiré hondo, muy hondo. Era el momento exacto. El momento que había preparado desde el día anterior. El momento de demostrar que mi silencio tenía límites y que mi dignidad tenía dueña. Alicia, dije, la escritura está en mi habitación. Vamos a buscarla. Asintió, satisfecha, como quien cree que ya ha ganado la batalla. Carmen y Antonio, sentados en el porche, se levantaron de inmediato, atentos, como buitres esperando los restos. Entramos en la casa. El sonido del mar parecía más fuerte en ese instante, como si me impulsara. Fui al cajón del escritorio de mi habitación. Alicia detrás de mí, Lourdes en la puerta. Carmen y Antonio se agolparon en el pasillo. Cogí la carpeta beige, la misma que mi marido firmó conmigo hace casi 30 años. Alicia se cruzó de brazos. Muy bien, mamá. A ver quién decide realmente aquí. Le entregué la escritura en la mano. La abrió, leyó, parpadeó, frunció el ceño y entonces palideció. Se quedó sin aire y, cuando levantó la vista hacia mí, parecía que el suelo había desaparecido bajo sus pies. Mamá, esto está mal. Sonreí. No, no lo está, tartamudeó. ¿La casa no está a tu nombre? No. Ni al mío. Tampoco. Carmen se adelantó. ¿Qué está pasando? Me giré hacia todos y, por primera vez en la vida, hablé sin miedo. Esta casa no le pertenece a Alicia. No te pertenece a ti, Carmen. No te pertenece a ti, Antonio. Y desde hace 2 años, tampoco me pertenece a mí. El pasillo se quedó inmóvil. Alicia se llevó la mano a la boca. Mamá, ¿a quién le has pasado la casa? Sostuve la mano de Lourdes, a quien siempre me cuidó, a quien nunca me dio la espalda, a quien me respetó toda la vida, a quien me protegió cuando lo necesité, a quien nunca se creyó dueño de nada mío. Hice una pausa larga, profunda, y entonces declaré, le pasé la casa a tu tía Lourdes. El silencio estalló en el aire. Alicia se tambaleó hacia atrás. Carmen abrió la boca sin producir sonido. Antonio se puso morado de furia. ¿Y Lourdes? Lourdes solo me apretó el brazo con fuerza. Emocionada, concluí. Vinisteis aquí a intentar dominarme, pero se os olvidó que aprendí a protegerme antes de que nacierais, y que mi vejez no es debilidad, es estrategia. Alicia dejó caer la escritura al suelo, y, en ese instante, lo supe. La guerra de ellos había terminado. La mía estaba ganada. La escritura cayó al suelo con un sonido seco. No fue solo papel tocando madera, fue el ruido de un mundo derrumbándose, el mundo que Alicia había construido en su cabeza, donde todo sería heredado, controlado, moldeado según su conveniencia. Miró el documento como si fuera una sentencia. Luego me miró a mí,
con los ojos tan abiertos que parecían los de una niña asustada, no los de una mujer adulta de 38 años. Mamá, esto es mentira. Esto es imposible. Su voz tembló, se quebró, se rompió. Lourdes, detrás de mí, mantenía una postura firme, pero sus ojos brillaban. Ella jamás me pediría nada, jamás exigiría, jamás tomaría, y fue precisamente por eso que lo recibió. Carmen se adelantó primero, como siempre, arrogante hasta en su propia desesperación. No tenías derecho. Esta casa le pertenece a nuestra familia. Es el futuro de mi hija y de mi nieto. Me giré lentamente hacia ella. Alicia no compró esta casa. Javier no puso ni un céntimo en ella. ¿Y tú? Tú jamás has puesto un plato de comida en mi mesa. Entonces, ¿por qué crees que esto es vuestro? Su rostro se contorsionó. Porque Alicia es tu hija, y los bienes pasan a los hijos. Así es como funciona. Respiré hondo. La herencia es lo que se deja, pero el respeto es lo que se recibe. Y tú y tu marido nunca me lo habéis dado. Intentó rebatir, pero la voz le falló. Antonio finalmente explotó. Has hecho esto para humillarnos. Respondí con calma. Lo he hecho para protegerme. Lo he hecho para garantizar que si un día mi cabeza falla, mi casa no me será arrebatada. Lo hice porque me di cuenta de que vosotros y mi hija estabais contando con mi fin, mucho antes de que llegara. Alicia se tambaleó. Mamá, ¿crees que quiero que te mueras? Por el amor de Dios. Empezó a llorar, un llanto cargado, pero aún lleno de orgullo. No era arrepentimiento, era miedo. Miedo a perder el control. Miedo a no tener dónde meter a sus suegros. Miedo a haber sembrado veneno y ahora tener que beberlo. Lourdes respiró hondo y dijo: Alicia, tu madre ha pasado la vida entera dándotelo todo y tú solo has considerado natural recibir. Nunca aprendiste a devolver. Pensaste que ella tenía la obligación de sostener los caprichos de tu vida adulta. Pero llegó el día en que se cansó. Alicia, llorando, respondió: Yo solo quería ayudar. Solo quise facilitar las cosas. Pensé que le gustaría tener compañía. Pensé que se sentiría útil, ayudando a cuidar de 2 personas mayores. Cerré los ojos por un instante. La palabra útil dolió tanto como débil, como blanda, como vieja. Alicia, dije, no quiero ser útil, quiero ser respetada. Y has confundido el amor con la obligación. Se cubrió el rostro con las manos. He cometido un error, no lo sabía. Sí que lo sabías, respondí. Simplemente no te importó. Su silencio lo admitió todo. Carmen comienza a desmoronarse. Carmen, al darse cuenta de que la casa no sería suya ni hoy, ni mañana, ni nunca, tuvo una reacción casi teatral. Esto es injusto. Alicia se merece esta casa. Nosotros nos merecemos respeto. Deberías haberle pasado la casa a la familia de verdad. Lourdes dio un paso al frente. La familia de verdad no intenta quitarle la casa a una mujer viva. Carmen se puso roja. Estás haciendo esto por envidia. Eres la hermana solterona que nunca ha tenido nada. Lourdes esbozó una sonrisa lenta. Y aún así, hoy tengo más casa que tú. Aquello fue un golpe mortal. Carmen se llevó la mano al pecho como si le hubieran apuñalado. Antonio la sujetó del brazo, intentando calmarla, pero él mismo temblaba. Vámonos de aquí, dijo. Estas 2 han perdido el juicio. Lo encaré con firmeza. Nadie os ha echado. Vinisteis pensando que mandaríais y descubristeis que no teníais ningún poder aquí. Os vais porque no soportáis estar en un lugar donde la gente no se inclina ante vosotros. No respondió, porque sabía que era verdad. La frase que acabó con Alicia. Alicia se secó las lágrimas y me miró con una mirada que mezclaba dolor, orgullo y desilusión. Mamá, ¿por qué no confías en mí? ¿Por qué le pasaste la casa a Lourdes y no a mí? It's fine. Respiré hondo y dije la frase más difícil de mi vida. Porque llevas años tratándome como una carga, como un servicio, como una reserva, y necesitaba protegerme de ti. Se quedó helada. Me miró como si la hubiera traicionado, pero en realidad solo me había salvado. Te quiero, Alicia, continué. Pero el amor sin respeto se convierte en abuso. Y lo he aprendido tarde, pero he aprendido a defenderme. Lloró, sollozando. Nunca quise perderte, mamá, pero actuaste como si quisieras, respondí. Y ahora tienes que afrontar las consecuencias. Carmen y Antonio entran en pánico real. Cuando se dieron cuenta de que realmente no tenían derecho a la casa, que no podían controlarme, y que ni siquiera Alicia tenía poder jurídico alguno, su desesperación se volvió cruda. ¿Y nosotros qué?
preguntó Carmen aterrorizada. ¿Dónde vamos a vivir? No tenemos dinero, no tenemos casa. ¿Qué vamos a hacer? Los encaré con sinceridad. Deberíais haberlo pensado antes de tratar a vuestra nuera y a su madre como herramientas. La vida pasa factura, siempre. Antonio tembló. ¿Vas a dejarnos en la calle? Respondí con calma. Sois adultos. No sois mi responsabilidad. Vinisteis aquí porque quisisteis y ahora tenéis que apañároslas. No tengo obligación de cargar con nadie. Carmen se derrumbó en el sofá, llorando a gritos. Alicia intentó ayudarla, pero Carmen apartó su mano. Tu madre ha arruinado nuestro futuro. Es cruel, una vieja egoísta. Esta vez no necesité responder. Lourdes la miró con frialdad. Cruel es quien intenta apropiarse de la vida de los demás. Elena solo ha hecho lo que cualquier mujer madura debería hacer, proteger su propio hogar. El silencio después de la tormenta. Alicia se quedó parada en el pasillo, temblando, sin saber cómo recoger los pedazos de aquella situación. Mamá, yo no quería llegar a esto. Pero has llegado, respondí. Y ahora vamos a reconstruir lo que queda, si quieres. Si estás dispuesta a respetar quién soy. Volvió a llorar. Quiero, mamá. Sí, quiero. Carmen se levantó. Entonces, ¿la eliges a ella o a nosotros? Porque me niego a quedarme en un lugar donde no se me respeta. Alicia dudó. Tembló. Y entonces dijo con voz débil, pero sincera. Elijo lo que es correcto. Carmen abrió los ojos como platos. Antonio se quedó sin palabras. Y vi, por primera vez en años, a mi hija eligiendo la verdad y no la conveniencia. Alicia se giró hacia mí. Voy a buscarles otro sitio. Me responsabilizaré de esto. No voy a forzarte a nada más. Perdóname, mamá. Toqué su mano. El perdón existe, pero la confianza necesita reconstruirse. Asintió, llorando. Y entonces, por primera vez en esa tarde, algo dentro de la casa cambió. El aire se volvió ligero, el peso cayó, y la justicia empezó a respirar. Después del enfrentamiento de la escritura, toda la casa quedó sumida en un silencio pesado. No ese silencio bueno, del viento atravesando las ventanas o del mar rompiendo contra las rocas. Era el silencio del shock, de la caída, de la verdad que ya no se puede esconder. Carmen y Antonio estaban devastados. Alicia, llorando, intentaba asimilar todo lo que había sucedido. Y yo simplemente respiraba, como si estuviera volviendo a mi propio cuerpo después de años viviendo para los demás. Lourdes me puso la mano en el hombro y dijo, ahora empieza la parte más difícil para ellos, aceptar que ya no mandan. Y, efectivamente, su batalla ya estaba perdida, pero aún no sabían cómo aceptarlo. El intento de manipulación final. Después de unos minutos de desesperación, Carmen se levantó del sofá con los ojos rojos y el semblante desfigurado. Elena, no puedes hacer esto. No puedes dejarnos sin rumbo. No puedes quitárnoslo todo. La encaré con calma. Yo no os he quitado nada. Nunca tuvisteis nada aquí. Solo creasteis la ilusión de que lo tendríais. Antonio dio un paso al frente. No seas insensible. Somos mayores. Necesitamos un lugar donde quedarnos. Alicia tiene razón. Deberías ayudarnos. Respiré hondo. Ayudo a quien me respeta, nunca a quien me oprime. Carmen se acercó, intentando apelar a la culpa. Si fueras una buena mujer, una buena cristiana, no dejarías a dos ancianos en la calle. Lourdes interrumpió. No uses a Dios para justificar el abuso. Eso es cobardía. El rostro de Carmen se quedó paralizado. Yo completé. No estáis en la calle, solo que ya no estáis dentro de mi casa. Alicia os ayudará a organizaros. Alicia se secó las lágrimas y dijo, sí, lo haré. Yo misma encontraré un lugar para vosotros. Asumiré esa responsabilidad. No necesitáis involucrar a mi madre en esto. Carmen abrió los ojos como platos. Alicia, ¿nos estás abandonando por culpa de ella? Alicia murmuró. No es por culpa de ella. Es por culpa de la verdad. Antonio sacudió la cabeza, incrédulo. Estamos siendo traicionados por nuestra propia familia. Esto es una vergüenza. Lourdes respondió. Vergüenza es intentar robarle la paz a una mujer que solo quería envejecer tranquila. Carmen tembló, pero ya no tenía argumentos, ni armas, ni aliados. La salida, el día en que la casa respiró. Alicia subió al coche, les pidió que metieran las maletas y dijo, vamos a buscar un sitio hoy mismo. Tenéis que salir de aquí. Carmen y Antonio se movieron lentamente, derrotados. Aquella arrogancia que siempre llevaban consigo, simplemente se evaporó.
Cuando pasaron a mi lado para salir por la cancela, no dije nada, ni ellos tampoco. Simplemente se fueron, como polvo llevado por el viento. Alicia los ayudó a subir al coche, intercambió unas palabras en voz baja, cerró la puerta y luego se quedó allí, de pie, como si estuviera frente a un abismo. El coche se marchó, y la casa por fin respiró de nuevo. El aire se volvió más ligero, el porche pareció más grande, el mar sonó más fuerte, más vivo, como si celebrara en silencio la liberación que yo misma había provocado. Lourdes sonrió. ¿Sabes qué ha sido eso, Elena? Justicia. Justicia de la vida. Justicia del tiempo. Justicia del corazón. Y tú, lo has hecho con elegancia. Dejé escapar una lágrima. No era de tristeza, era de alivio. El desahogo que mi hija necesitaba oír. Alicia volvió sola al final del día. Entró despacio, sin mirarme mucho, como una niña que sabe que ha hecho algo mal, pero aún no sabe cómo pedir perdón. Estaba sentada en el porche cuando dijo: «Mamá, necesito hablar contigo». Asentí. Se sentó a mi lado. Durante unos segundos, solo el sonido del mar llenaba el espacio entre nosotras. «Mamá», empezó con la voz más baja que le había oído nunca. «Creía que te estaba ayudando. Pensé que te gustaría tener compañía. Creí que era lo correcto». Giré el rostro hacia ella. «Si lo creías, ¿por qué no me preguntaste?» Tragó saliva. «¿Por qué?» «Porque siempre pensé que dirías que sí, que lo aceptarías todo, que eras fuerte, pero no lo suficiente como para contradecirme». La frase me dolió, pero era verdad. Había sido demasiado madre, había dado demasiado, había permitido demasiado. Y cuando una da todo, los demás creen que una tiene la obligación de seguir dando. «Mamá», continuó, «me he dado cuenta hoy de que te trataba como a alguien que siempre estaría ahí, siempre cediendo, siempre aceptando. Me he convertido en una mujer que exige mucho y devuelve poco». Lourdes observaba desde la distancia, en silencio, respetando nuestro momento. Toqué la mano de Alicia. «Hija, el amor no se exige, el respeto no se impone, y el cuidado no se cobra. Si me hubieras hablado con cariño, habría pensado en ayudar de otra forma, pero no me viste como a una madre, me viste como una solución». Empezó a llorar. «Perdóname, mamá. Por todo esto, no me di cuenta de cuánto te estaba hiriendo. No sabía que le habías pasado la escritura a la tía. Yo pensé que tenía más derecho sobre tu vida del que realmente tengo». Respondí con ternura, pero con firmeza. «Alicia, una madre no es una posesión ni una extensión de la vida de sus hijos. Tengo derecho a mi descanso, a mi espacio, a mi paz». Apretó mi mano. «Déjame intentarlo de nuevo. Déjame ser una hija mejor. Prometo aprender». Sonreí, una sonrisa que tardó en nacer, pero que nació verdadera. «No quiero promesas, quiero hechos. Y quiero que me veas, no como alguien siempre disponible, sino como una mujer que también tiene límites». Asintió, llorando, y en ese instante sentí que algo se había reorganizado entre nosotras. No era la perfección, era un comienzo. Un recomienzo maduro, silencioso, verdadero. El renacimiento de la casa. En los días siguientes, la casa volvió a tener color. La luz de la mañana parecía más cálida, el viento más suave, incluso el olor del café parecía diferente, más dulce. Lourdes y yo lo reorganizamos todo. El patio volvió a tener vida. El huerto volvió a brotar. Mi descanso volvió a existir. Y Alicia empezó a aparecer con más frecuencia. No para mandar, no para exigir, sino para ayudar, para aprender, para escuchar. Trajo flores. Luego trajo la compra. Luego preguntó si podía quedarse a comer. Por primera vez en muchos años, volvió a ser mi hija. Y yo volví a ser yo misma. La mujer que no se rinde, la mujer madura que renació en su propia casa, la mujer que finalmente entendió el valor de su propio silencio y el poder de su propio límite. En los días que siguieron a la partida de Carmen y Antonio, la casa parecía otro lugar. Ya no había puertas que se cerraban de golpe sin permiso. No había voces duras en la cocina. No había exigencias, órdenes, insultos escondidos en sonrisas falsas. Solo había mar, viento, silencio y una versión de mí que creía haber perdido muchos años atrás. Alicia empezó a venir con frecuencia. Al principio con cuidado, como quien pisa terreno nuevo. Después con más seguridad, siempre preguntando: «Mamá, ¿puedo hacer esto? Mamá, ¿quieres ayuda? Mamá, ¿puedo quedarme un rato?». Estaba reaprendiendo a ser hija y yo,
a ser madre, no la madre que lo carga todo, sino la madre que orienta, que conversa, que pone límites. Era extraño, hermoso y doloroso al mismo tiempo. Lourdes, siempre cerca, decía: Alicia se está haciendo mujer ahora, por fin. Y tú, te estás haciendo dueña de ti misma por primera vez en la vida. Me di cuenta de que era verdad. Había pasado décadas intentando no molestar, intentando agradar, intentando mantener la paz a costa de mi propia dignidad. Y todo eso me había costado caro, demasiado caro. Pero aquella casa, que fue escenario de tantos recuerdos, se convirtió también en el lugar donde finalmente entendí algo que cambiaría el resto de mi vida. El amor sin límites se convierte en una prisión. La bondad sin límites se convierte en abuso. La soledad sin límites se convierte en miedo. Y envejecer sin límites se convierte en invisibilidad. Y yo no estaba dispuesta a ser invisible. Nunca más. El último encuentro con Alicia. Una tarde tranquila, Alicia vino con un bizcocho de naranja, el mismo que yo solía hacer cuando ella era niña. Dejó la bandeja en la mesa y dijo: Lo he hecho yo. Y también es para la tía Lourdes. Sonreí. Era la primera vez que veía ese gesto en muchos años. Nos sentamos las tres a la mesa. Alicia me miró con los ojos llorosos. Mamá, gracias por no rendirte conmigo. Gracias por enseñarme, incluso cuando no quería aprender. Le cogí la mano. Hija, no necesitaba que fueras perfecta. Solo necesitaba que fueras humana. Y hoy lo eres. Lloró. Lourdes también. Y sentí que, de alguna manera, aquella mesa estaba más llena que nunca. Alicia respiró hondo y dijo con sinceridad: No sabía cuánto te estaba hiriendo, ahora lo sé. Y voy a pasar el resto de mi vida intentando ser mejor por mí y por ti. Sonreí. No necesitas ser mejor por mí. Necesitas ser mejor por ti. Yo ya estoy en paz. Y por primera vez, sentí que de verdad lo estaba. Aquella noche me senté en el porche y observé el mar. El mismo mar que vio a mi marido reír, a mi hija crecer, a mi valor dormir y luego despertar. El viento trajo el olor a sal, fuerte y puro, y cerré los ojos. Pensé en las mujeres de mi edad, en las que pasan la vida dando hasta el último trozo de sí mismas, en las que creen que amar es obedecer, que respetar es callar, que la paz es aceptar lo inaceptable. Y deseé que todas ellas, de una forma u otra, encontraran lo que yo encontré. El valor de volver a su propia piel, la certeza de que merecemos paz, y el derecho a envejecer con dignidad, no como una carga. La casa estaba tranquila, Alicia estaba aprendiendo, los suegros nunca más volverían. Y yo estaba por fin en el lugar donde siempre quise estar, dentro de mí misma, dentro de mi fortaleza, dentro de mi historia. La casa de la costa no era solo mi herencia, era mi liberación. Y aquella noche, por primera vez desde que me jubilé, me susurré a mí misma: he vencido. Si has acompañado esta historia hasta aquí, muchas gracias de corazón. Historias como esta solo existen porque estás ahí, al otro lado, escuchando, sintiendo, aprendiendo y caminando junto a estas vidas emocionales que compartimos. Si esta historia te ha conmovido, ha iluminado algo dentro de ti o simplemente te ha hecho pensar, suscríbete al canal. Eso nos ayuda a seguir trayendo historias profundas, emocionantes y transformadoras como esta. Tu suscripción marca toda la diferencia para que nuestro trabajo siga vivo. Gracias por estar aquí. Gracias por escuchar hasta el final. Gracias por permitir que la voz de estas mujeres maduras continúe resonando.